Continuamos acá en Nuestra Voz, estamos con Sheila Bilker, analista política, ahí la vemos, a Sheila, bueno, está acá en este programa, no nos falla nunca, trajo estadísticas así, recién salidas del horno, porque estamos en la cuenta regresiva. Pregunta, ¿hasta cuándo se pueden publicar encuestas? 8 días antes. 8 días antes sería este sábado que viene, este ¿no? sábado. Este sábado, Sería bueno. este sábado. ¿Qué temita este tema de la cuenta? Mira, repetí tema, ¿no? La cuenta regresiva, ¿no? Y sí. Y en la cuenta regresiva, Sheila, bueno, ya tiene un análisis. Si podemos ver la primer placa y comenzamos a conversar con ella. La primer placa, a ver, hace referencia, la tenemos ahí estamos viendo, muy bien. Y acá, si lo podemos ver en el final, ahí está. La evaluación de gestión del gobierno nacional, ¿sí? Y acá en esta evaluación de gestión, y podemos agrupar, yo me voy a poner cerca de la pantalla, y Sheila, vos si querés mirando a cámara ya, cerca de la pantalla, donde tenemos muy buena, buena, mala, muy mala, no sabe. Bueno, y en este escenario, de buena y muy buena el 34,6%, y mala y muy malo el 64,6%, ¿no? ¿Cómo evalúa usted la gestión nacional de Alberto Fernández? Y ahora sí le pedimos a Sheila una reflexión sobre estas imágenes. Bueno, ahí lo que estamos viendo es una aprobación que más o menos se viene sosteniendo desde hace un tiempo, que es 1 de cada 3 argentinos aprueban la gestión, mientras que 2 de cada 3 de alguna manera están en la zona de disconformidad. Ahí por ahí un elemento interesante en ese cuadro, que es lo que vos mostrabas al costado derecho, que tiene que ver con cómo es la aprobación según voto del 2019. ¿No? Digamos, si vos te fijaste... Acá, la estamos marcando acá, a ver si me toman ahora a mí, la estamos marcando acá, según el voto, octubre del 2019. Empecemos al revés. Macri Pichetto, ¿sí? Entonces, porque acá figura, vos analizás las fugas, y acá figura como mala, muy mala, 99,4. ¿No? Sí, ahí la lectura principal me parece en ese caso es, fíjate que entre los aprobadores de gobierno prácticamente no hay opositores. O sea, los opositores hoy no son opositores que dicen voto otra cosa, pero la gestión del gobierno está bien. O sea, no hay aprobación por parte de opositores. Bien. Y lo que estás viendo es un fenómeno por el cual 3 de cada 4 votantes del oficialismo hoy acompañan la gestión, mientras 1 de cada 4... A ver, 3 cada 4 estamos hablando acá. Exactamente. 76,1%. Exactamente. Bien, y lo otro que dijiste es... 1 de cada 4 están en la disconformidad. Bien, ¿me puedo detener yo acá? ¿Me detengo acá? Y te pregunto a vos, porque quiero remarcárselo a todos ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenía un núcleo de votantes y estoy compartiendo acá con Sheila el material preparado por ellos. Quiere decir que están perdiendo el problema del análisis, de la crítica, de la fuga, donde tienen que trabajar, está acá. ¿Es correcto o no? Exactamente. Bien. 1 de cada 4 votantes están ahí en la disconformidad. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se viene manifestando y viene creciendo hace tiempo, ¿no? Digamos, comenzó, te diría, a mediados del año pasado, alrededor de julio, agosto, que es cuando empieza el declive de la gestión, de la evaluación de la gestión nacional. Y a partir de ahí lo que nosotros fuimos viendo es que paulatinamente se iba incrementando esa zona de disconformidad entre los votantes que habían acompañado el oficialismo en el 2019, ¿no? Y me parece que ese es un elector que de alguna manera, bueno, representa parte de la incógnita respecto de cómo se va a comportar, ¿no? O sea, Sheila perdió el 23% de los que lo votaron, ¿sí? Exactamente. Y ahora, la información es tuya, ¿eh? Yo acá trato de interpretar y vos me corregís si me equivoco. Y ahora vamos a otro tema, realmente los estudios son muy completos, de la consultora 3.0, donde Sheila es directora, pero acá vemos, según el voto de octubre del año 2019, cómo lo ven hoy a los principales problemas, y acá lo que prepararon ustedes es en azul Fernández y en amarillo Macri Pichetto. ¿Qué veían al 2019? Pero esto, el cálculo de hoy, o sea, estamos viendo acá 27,4 contra Macri Pichetto, y la gente que votó a Fernández, ¿es correcto? El 52,3% le da prevalencia a la inflación y a las tarifas.
Mira, sí, exactamente, es como vos lo planteás. Esos son los problemas, es la interrogación sobre cuáles son los principales problemas a hoy, al 1 de noviembre, a noviembre, inicios de noviembre del 2021, y están analizados o interpretados según último voto del 2019. Bien. Entonces, lo que podés ver ahí, lo que podés ver en ese gráfico, es cómo los votantes del más cercanos al oficialismo, los votantes del oficialismo, de alguna manera tienen como principal preocupación a los temas económicos. ¿Me esperas un segundito que lo vea? Vos lo vas explicando, pero yo quiero mostrarlo acá. A ver, azul, votantes del oficialismo, inflación y tarifas. Azul, corrupción, fíjense, votantes del oficialismo. Pobreza, azul, votantes del oficialismo, 16,8. Inseguridad, 9,6. Reitero, azul, desocupación 8,5 y educación. ¿Sheila? Sí, de ahí la lectura que yo haría es, si vos te fijás, entre los votantes cercanos al o oficialistas, los temas económicos tienen una prevalencia muy fuerte. Inflación y tarifas, pobreza, desocupación, mientras que la principal preocupación del mundo opositor tiene más que ver con el tema corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción se ha convertido en una especie de lente de aumento para entender los problemas de toda la sociedad, ¿no? Claro. Digamos, como si dijesen, que es algo que uno lo puede ver en el Quali con mucha claridad, porque hay corrupción es porque fracasa la economía, porque fracasa la educación, porque fracasa la seguridad. Entonces, termina funcionando casi como una explicación de mundo, y eso te explica por qué están esos lentes, ¿no? Digamos, yo te diría, con el lente amarillo, el principal problema del país hoy es la corrupción, con el lente azul el principal problema es la economía. Y eso también te explica por qué de alguna manera responden a estímulos distintos. Bien, ¿no? Clarísimo. A ver, sigamos a la siguiente placa, si la podemos ver ahí en el final. Y viendo la última placa, acá está motivación de continuidad y o cambio. Vamos al azul. Los que votan por la continuidad es el 38%, abierto, lo estamos viendo ahí, 37,8%. Para ser específico, y por el cambio, el 48%. Sí, yo te diría, Gustavo, sí, más que los que votan por, esta es una pregunta sobre sensibilidad, ¿no? Sí. Digamos, y donde las opciones tienen que ver con un continuismo tal como está, un continuismo con algunas mejoras, o un cambismo a rajatabla, o un cambismo pero conservando algunos aciertos. Sí. Lo que estamos viendo ahí, o sea, eso de alguna manera te define una especie de primer contorno de cómo se puede ir encaminando la elección. Entonces, lo que vos ves es que ahí, digo, los continuistas duros, durísimos, representan un 20%, 19,4 dice ahí, ¿no? Aproximadamente sí, un 20% del electorado. Yo voy a sacar la pantalla mientras que vos vas marcando. A ver, los que apuestan a la continuidad a rajatabla, lo estamos marcando acá, 19,4%. Bien. Y que si vos pensás, ese 20% hoy coincide bastante con los núcleos duros más cercanos al kirchnerismo. Después tenés el 18,4, a ver. Ese 18,4 en realidad lo que te está mostrando es una sensibilidad que te dice, y me gustaría que siga el gobierno, o me gustaría votar como para acompañar al gobierno, pero tiene que haber mejoras. Bien. Entonces son personas que acompañan, pero que se reservan también algo del orden del reclamo, y que no es que es un voto cerrado, es una sensibilidad que está relativamente en duda, ¿no? Digamos, porque lo que te dice es, prefiero continuidad, pero ¿sabes qué? A esa continuidad... Mejorame la inflación de los supermercados, por ejemplo. A ver, que cambie el gobierno nacional de Alberto Fernández, tenemos este número, el 48 total, y tenemos un 44,3%, dice que cambie el gobierno nacional, pero que se mantengan algunos avances. Y vos fíjate que ahí, en eso que vos estás mostrando, el amarillo clarito, es decir, que cambie, pero que se conserven algunos aciertos, es francamente minoritario, prácticamente insignificante. Lo que te está mostrando eso es un endurecimiento del mundo opositor. Bien. Un endurecimiento fuerte del mundo opositor, ¿no? Digamos que te dice cambio rajatabla. Bien. Ahora vamos, ¿nos queda una placa más? ¿Sí? Vamos a una placa más y empezamos ahí con las preguntas, pero en función de la información que estamos viendo. Esto lo escuché en estos días, varios periodistas, varios colegas fueron comentando y demás. No es que el amarillo sea, a ver, me corregís vos, no es que el amarillo sea Juntos por el Cambio. Los que al día de hoy, primero tenemos que aclarar, es una elección de término medio, no es una elección presidencial.
Queda la pregunta hecha para Sheila, para después. Bueno, los móviles son otros. Y por otro lado, volviendo a la placa, estamos viendo ahí los que votarían al oficialismo y los que votarían a cualquier tipo de oposición. A ver si la podemos ver nuevamente. Ahí está un 60,1% contra un 30%. Redondeando quienes votarían al oficialismo o a la oposición, y hay un 10% que no sabe. Bueno, un primer análisis de esto. Mira, estos son datos nacionales, yo te digo, es un contorno muy parecido a las elecciones que ya vimos en las primarias, ¿no? Sí. Digamos, donde el oficialismo sacó 30 puntos Sí. y la sumatoria de las ofertas opositoras, el resto. Entonces, digo, de alguna manera es un contorno que te presenta algo muy parecido, muy similar a lo que ya ha pasado, y en ese sentido, digamos, nuestros números en general, cuando medimos provincia por provincia la intención de voto, también estamos viendo, bueno, por lo menos en las provincias donde medimos, contornos relativamente similares. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno de alguna manera acusó recibo de lo que pasó en las urnas, tomó una serie de acciones y de decisiones, y que, bueno, no terminan... Y los tiempos no dan, los tiempos no dan. Exactamente, no terminan de tener ahí un efecto... Bueno, un efecto... Sí, directo en el electorado. Cercano al esperado, ¿no? Digamos. Bien. Que es la reversión de la elección. A ver, cercano al esperado, y ahora me voy a mi otra profesión, la económica. Vimos datos de lo macro, donde los datos de lo macro... Son buenos. Son buenos. Inclusive hasta lo que critica la oposición, que le tocó, escuchaste vos la entrevista que le hizo Ernesto Ternem a Diego Santilli, emisión, decime cuánto, y no sabía, no tenía los datos de emisión. Entonces uno mira los datos de déficit, es bajo, y si le agregamos el aporte, o sea, la parte técnica que la gente no le presta atención, le presta más atención a decir emiten. Pero es un discurso que entra, porque en los estudios Sí, cualitativos, no me cabe la menor en los duda. discursos cualitativos vemos muy claro la idea monetarista, ¿no? La idea de la inflación vinculada a la emisión, a la idea de que hay una emisión descontrolada, Qué bueno lo que decís, la idea de... Entonces, a esa perspectiva, no importa que los dirigentes no tengan con claridad cómo, es una idea que ha calado fuerte en la sociedad y en el mundo opositor en particular. Entonces, la confianza sobre el control de precios o el congelamiento de precios es algo que en el mundo opositor tiene un rechazo de cuajo, y en el mundo oficialista, y bueno, tiene, yo te diría que el principal problema es que ese electorado responde de un modo segmentado, no tan claro, no automático, ¿no? Digamos, Bien. algunos hoy están adentro del discurso monetarista vinculado a la emisión. O sea, eso vende, ya sabemos que eso Totalmente, vende. Ahora exactamente. tocaste un tema, justo control de precios, entonces me diste pie ahí. El tema del control de precios. Indiscutiblemente sabemos que es una política que a largo plazo no funciona, se utiliza como recurso a mediano plazo y demás, pero sin embargo, saltó un dato. Se lograron instalar en los medios la concentración de la producción. Como lograron hablar de la concentración de la producción, les llegaron los números de varios de tus colegas, de ustedes. A Rodríguez Larreta dijo, sí, tenemos que resolver el tema de los monopolios o oligopolios. Quiere decir que, y si Horacio Rodríguez Larreta piensa en su futuro electoral, no sea cuestión que hable de inflación y me pase como con Macri, como con Alberto Fernández, que la inflación sigue cambiando las políticas monetaristas, o sea, las heterodoxas y las ortodoxas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Llegó el mensaje de los grupos concentrados a la oposición? No, a la oposición no llegó. ¿Solo Larreta? Mira, a ver, yo ¿O fue oportunismo? te lo voy a plantear de este modo. Recién terminamos parte de este estudio nacional, indagábamos el tema de congelamiento de precios. Sí. Preguntamos quiénes eran los principales responsables de la inflación. Sí. Hay una mirada por parte del votante oficialista que sí tiene que ver con la concentración económica, con los productores de alimentos, con los grandes supermercadistas, pero la lectura respecto de la responsabilidad del gobierno en el mundo opositor es muy fuerte. Te dirían 9 de cada 10 opositores responsabilizan antes al gobierno que al mundo empresarial o al mundo comercial. Entonces, o al mundo productivo, digamos, ¿no? O sea, ahí hay algo que tiene que ver con una mirada sobre el mundo. O sea, esto que vos estás planteando, por supuesto representa un atolladero, porque parte del desafío, por ejemplo, si vos lo pensás desde una figura, un candidato, no candidato aún, pero sí una figura
dura como Larreta, por supuesto tiene como desafío conquistar al menos un segmento del electorado azul, o por lo menos de ese segmento. Bueno, ya viene hablando de las coaliciones. Totalmente. Ya viene planteando las coaliciones. Totalmente. Y yo creo que eso es parte de su atolladero, ¿no? Digamos, o sea, contentar al ala dura del espacio y al mismo tiempo seducir al votante más blando, un votante de centro, un votante menos ideologizado. Y creo que ahí va a estar la principal tensión o el principal desafío de Larreta de cara al 23, ¿no? Bien. Sheila, hablamos de datos de la economía macro que son favorables, sí, y de la micro, que al ser desfavorables, ya sea los azules, los que votaron a la fórmula Fernández, dicen, no, me preocupa estos tres indicadores. Ahora, la pregunta que te hago, viendo la última placa para recordar, votaría a la oposición en su conjunto. Cuando votaría a la oposición en su conjunto o cualquier tipo de oposición, ¿no considerás que ahora, dada la grieta, estuvimos en otro programa con Julián Libonati y demás, donde, bueno, las dos fuerzas se llevan el 77%, casi el 80% del electorado. Dicho de otra manera, apostemos a la grieta, muchachos, porque va por ahí, ¿sí? En esa grieta, ¿no está un profundo sentimiento antiperonista por un lado, por el lado amarillo? O sea, porque no estamos viendo grandes propuestas. Lo que estamos viendo es que se vaya el kirchnerismo, o el peronismo, o el populismo. Es así como vos lo decís. ¿Sí? O sea, hoy, digo, y me parece que es parte del problema. Yo lo que te diría es, bueno, me decís una grieta hoy de 80 puntos. Sí. En las primarias no lo vimos. Sí. En las primarias no lo vimos. Vimos una grieta que a duras penas alcanzaba los 70 puntos. Sí, 77, sí. 70. Yo te digo 80 porque lo mencionó Julián Libonati, 77 nos pasó. Sí, como dato, como proyección a la general, donde se asume que la dinámica de grieta se va a intensificar, sí, ¿no? Digamos, donde se asume. Yo la impresión que tengo en relación con eso es, bueno, que hay grandes segmentos de la población hoy descontentas, ¿no? Digamos, vos ves cómo la dinámica de grieta tiene una fuerza arrolladora en el sentido de que arrastra un voto, que es siempre un voto que se manifiesta por espanto a lo de enfrente, ¿no? Digamos, como una cosa de espantos u odios cruzados, sí, pero no por la positiva. Y ahí lo que hay que decir es, el oficialismo, por supuesto, está en problemas, pero la oposición en parte también. La oposición está en problemas. Y vos fijate que el oficialismo perdió prácticamente 20 puntos del 19 ahora, poco menos, ¿no? 18, 19 puntos según los distritos. Y la oposición está exactamente igual, con lo cual no logró capitalizar prácticamente ninguno de esos votos fugados. Por supuesto, capitalizó algunos, perdió otros, o sea, hubo doble migración, pero más allá de esos procesos que hubo adentro, lo que vos ves es que hay una oposición que está relativamente estática con un oficialismo que pierde. Luego el razonamiento es cómo no están capitalizando. O sea, también tienen que hacer un llamado a la reflexión sobre esto, y me da la impresión de que esto es porque, bueno, es más un voto que tiene que ver con ese voto horror a lo que hay enfrente, o voto castigo, o voto rechazo, antes que un voto por la positiva, te adopto. Y esto tiene que ver con que hoy la oposición tampoco tiene una propuesta clara, tampoco termina de enamorar, tampoco termina de seducir al electorado. Entonces, digo, todo eso también tiene que estar en la interpretación de qué significa ese voto, ¿no? Clarísimo. Bueno, entonces ya hablamos o sea, con esto el resumen sería, el resumen sería las pocas propuestas. Y el resumen es la dificultad que tiene Argentina para encontrar un rumbo. Bien. ¿No? Digamos, tanto por parte del oficialismo. Por ejemplo, debatir el tema de inflación. Por ejemplo, debatir el tema de los grupos concentrados o no. ¿Sí? Los temas impositivos, hay un montón de temas. Los temas impositivos, sí, por supuesto. Argentina se tiene que poner de acuerdo. Sí. Y me da modelos productivos también. ¿Cuál va a ser el modelo de desarrollo de Argentina para los próximos años? O sea, si es industrial ¿cuál o no es el modelo nacional? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál va a ser el mecanismo de la integración social? Digamos, hasta ahora nosotros veníamos manejando la idea del trabajo como un gran mecanismo de integración social, ¿no? Digamos, esta idea de
tendrás trabajo y por añadidura tendrás todo. Tendrás tu casa, tendrás dignidad, te criarás a tus hijos, tendrás una buena calidad de vida. Hoy eso el trabajo ya no lo puede prometer, digamos, porque hoy tendrás trabajo y estarás debajo de la línea de pobreza. Eso no puede ser una propuesta válida. Tenés trabajo, sos clase media, estás por debajo de la inflación promedio. Entonces, digo, pero realmente, digamos, o sea, hoy vos fíjate el valor del salario mínimo y fíjate cuál es el valor de la canasta básica total. Y lo que te vas a dar cuenta es que hoy 2 salarios no te cubren, ¿no? 2 salarios, o sea, trabaja mamá, trabaja papá, no te cubren la canasta básica total de una familia tipo. Y esto claramente es un problema, ¿no? Digamos, porque es un problema básicamente porque es una distorsión muy fuerte y es también una pérdida de sentido de la noción de trabajo como un gran ordenador social. Bueno, y como esta es la última semana que podemos en este programa hacer o entrevistar a consultores y encuestadores y demás, más allá de todo, en el mundo se dio un comportamiento que con la pandemia perdieron los oficialismos. Tal vez en muchos lados, sí. En muchos lados. Siempre termina siendo una simplificación, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Y ahí viene la pregunta. La gente no puso un decodificador que al gobierno le tocó los 90 días la pandemia, y ahí viene el remate de la pregunta, o la gente dice, bueno, vi muchas incongruencias en el gobierno y por eso no continúa mi apoyo. Bueno, tenés de todo, ¿no? Digamos, o sea, las personas que hoy siguen acompañando al gobierno, por supuesto, consideran la pandemia como un elemento justificador, ¿no? Digamos, o exculpador. ¿No? Bueno, les tocó venían de una situación difícil más la pandemia. Funciona de elemento liberador de culpas. Sí. Yo igual creo que lo que pasó acá es algo un poco más profundo, ¿no? Digamos, porque creo que el fenómeno pandémico ciertamente fue muy delicado, representó para Argentina un desafío y para el gobierno argentino un desafío muy fuerte, de una gran dificultad, pero al mismo tiempo también hubo algunos hechos que te diría fueron socavando el vínculo con el electorado. Sí. Clarísimo. Sí. Clarísimo. Bueno, Sheila, muchísimas gracias por haber venido. Al revés, Gustavo, un placer, como siempre.